Era una época en la que la esperanza olía a tierra seca y a polvo en el viento. Las cosechas eran pisoteadas antes incluso de madurar, y el ruido de los pasos por la noche hacía que las madres sostuvieran a sus hijos con los ojos muy abiertos. Ya nadie en Israel dormía en paz. Los madianitas, como un enjambre de langostas hambrientas, arrasaban los campos robando todo lo que tenía valor. Se llevaron hasta los animales. Venían del desierto con sus veloces camellos y sus lanzas curvas, dejando tras de sí solo el eco del espanto. En esta escena gris, escondido entre las piedras de un lagar, donde normalmente se pisan uvas, no trigo, estaba Gedeón, un joven que llevaba el peso de la debilidad sobre los hombros y la incredulidad en los ojos. Mientras aplastaba los granos con prisa y miedo, solo pensaba en sobrevivir un día más. Gedeón no era un guerrero, ni el hijo de un guerrero. Era el hijo menor de una casa olvidada de la tribu de Manasés, una familia que contaba poco en las reuniones de los ancianos y menos aún en los conflictos armados. Su padre, Joás, había construido un altar a Baal tratando de complacer a los dioses que prometían lluvia y cosechas. Pero nada funcionó. Los cielos permanecían en silencio y los enemigos eran más audaces. Gedeón, con las manos sucias de trigo y sudor, murmuraba para sí, quizá para distraerse de su miedo. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Fue en ese momento, sin previo aviso, cuando una figura apareció frente a él, como si el tiempo se hubiera congelado. Un hombre de aspecto corriente, pero con unos ojos que parecían mirar directamente a través de su cuerpo hasta su alma, se encaró con él y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón casi se echó a reír. Aquello era, sin duda, lo más absurdo que había oído en su vida. Gedeón abrió mucho los ojos, intentando comprender si se trataba de una alucinación causada por el miedo o por el cansancio. Pero la presencia del desconocido era demasiado sólida y sus palabras resonaban como si llevaran un peso invisible. «¿Cómo está el Señor conmigo? Mira a tu alrededor», replicó Gedeón con la voz entrecortada. «Mi familia es la más insignificante de Manasés, y yo soy el más pequeño de la casa de mi padre». Era como si todas sus inseguridades, las que había estado tratando de empujar bajo el silencio, hubieran quedado al descubierto allí, en medio del lagar. Pero el ángel no retrocedió. Al contrario, se inclinó ligeramente, como quien entrega una misión secreta. «Ve con la fuerza que tienes y libera a Israel de las manos de Madián. ¿No soy yo quien te envía?». Aquello fue más que una llamada. Fue una conmoción. ¿Cómo podía alguien como él, que apenas podía enfrentarse a su padre, enfrentarse a ejércitos? El silencio entre ellos duró unos segundos, pero Gedeón sintió como si hubiera envejecido años en cuestión de minutos. Incluso ante aquella figura celestial, dudaba, quería creer, pero el dolor de las pérdidas pasadas era como una espina clavada en su costado. «Si es verdad que estás conmigo, dame una señal», pidió, y corrió, tropezando con las piedras, hasta su tienda. Cogió carne, pan y caldo, todo lo que tenía, y volvió jadeando. Colocó la ofrenda sobre una piedra, como se le había ordenado. Entonces ocurrió lo imposible. El visitante tocó la piedra con su bastón y un fuego surgió de la nada, consumiéndolo todo al instante. El calor era real, el humo se elevaba. Cuando Gedeón se dio cuenta, el hombre había desaparecido. Allí solo cayó de rodillas. Ya no era el miedo a los madianitas lo que le atenazaba el pecho, sino un profundo pavor. «He visto al ángel del Señor cara a cara. Voy a morir». Pero una voz de lo invisible le tranquilizó: «La paz sea contigo. No temas, no morirás». Gedeón erigió una piedra en aquel lugar y la llamó «El Señor es la paz». Pero la paz, en aquel momento, era lo menos probable que llegara. Aquella noche, Gedeón apenas pudo dormir. Su cuerpo estaba agotado,
pero su mente giraba como la rueda de un molino roto. El fuego, la voz, la desaparición del visitante, todo parecía un sueño, pero la marca de la ceniza en la piedra seguía allí, como una cicatriz en el suelo. Cuando por fin cerró los ojos, ya había pasado la mitad de la noche, y fue en ese pesado silencio cuando le llegó otra orden, esta vez directa, sin visiones ni acertijos. Dios lo llamaba a hacer algo que parecía aún más arriesgado que enfrentarse a los madianitas: destruir el altar de Baal que su padre tenía en la plaza del pueblo. El altar era un símbolo de protección para muchos, una mezcla de fe y desesperación en un intento de complacer a dioses extranjeros. Si Gedeón lo manipulaba, no serían los madianitas quienes le perseguirían, sino el propio pueblo de Israel. Con el corazón acelerado, reunió a 10 sirvientes de confianza. Todos tenían miedo, pero seguían a Gedeón con ojos inquietos, como si también ellos quisieran creer que algo divino estaba ocurriendo. Fueron al amanecer, cuando el pueblo dormía, y con golpes secos y apagados, derribaron el altar de Baal, cortaron el ídolo poste de acera que había junto a él, y construyeron en su lugar un altar al Señor. Sobre él ofrecieron un sacrificio, utilizando la madera del viejo poste como leña. El olor del humo se extendió al amanecer. Cuando salió el sol, los aldeanos se despertaron con el corazón ardiendo de furia. ¿Quién había profanado a sus dioses? En pocas horas lo averiguaron. Fue Gedeón, hijo de Joás, gritaron. La multitud se reunió frente a la casa de la familia exigiendo su muerte, pero para sorpresa de todos, Joás intervino. Si Baal es un dios, que se defienda, dijo su padre, con un valor que nadie esperaba. Aquel día marcó algo profundo. Gedeón ya no era el joven escondido en el lagar, había tocado algo sagrado y estaba vivo. El coraje de Joás resonó como un trueno sordo entre los aldeanos. Algunos callaron, otros murmuraron en señal de desaprobación, pero nadie se atrevió a tocar a Gedeón aquel día. Lo que más les desconcertó no fue solo el sacrilegio cometido, sino el hecho de que no le hubiera ocurrido nada, ni peste ni castigo divino, solo el altar destruido y uno nuevo construido en su lugar. Poco a poco, el temor a lo sobrenatural empezó a inclinarse a favor de Gedeón, y los rumores de que Dios le había elegido empezaron a extenderse por las tribus vecinas. Fue entonces cuando los madianitas, acompañados por los amalecitas y otros pueblos del este, se movilizaron para otro ataque devastador. Como una plaga al viento, sus caravanas se extendieron por el valle de Jezreel, ocupando tierras, quemando cosechas y levantando campamentos con decenas de miles de soldados. Era el momento de reaccionar, pero Gedeón, a pesar de todo lo que había vivido, seguía con el corazón dividido entre la fe y la duda. Se sentía como quien camina sobre un lago helado, oyendo a cada paso el crepitar de su propia incertidumbre. Aunque había oído la voz de Dios, había visto bajar fuego del cielo y se había enfrentado a la idolatría del pueblo, seguía pidiendo una señal más. No era escepticismo arrogante, sino miedo humano. Cogió un vellón de lana y lo puso en el suelo, pidiendo que, si Dios estaba realmente con él, el rocío de la mañana solo mojara el vellón, dejando seca la tierra circundante. Al amanecer, el vellón estaba tan empapado que escurrió un vaso entero de agua. Aún así, como si necesitara una última confirmación, la noche siguiente hizo la petición inversa: que el vellón estuviera seco y la tierra de alrededor mojada. Y así fue exactamente como ocurrió. Gedeón no quería excusas para huir, quería certezas para seguir adelante, y ahora ya no había excusas. Con el corazón encendido y las señales frescas en la mente, Gedeón convocó a los guerreros de Israel. 12 tribus estaban dispersas, cansadas, desconfiadas. Pero algo en esa convocatoria era diferente.
El soplo del Espíritu de Dios pareció cernirse sobre la tierra y empezaron a aparecer hombres en grupos procedentes de distintas regiones: Efraín, Zabulón, Aser, Neftalí. En total, 32.000 israelitas respondieron a la llamada. Un gran ejército para los estándares locales, pero insignificante frente a la coalición enemiga que ocupaba el valle con una marea de cuerpos y lanzas. Aún así, había esperanza en el aire. Gedeón observó a la gente, aún sin uniforme, algunos con rejas de arado convertidas en armas, otros blandiendo espadas oxidadas, heredadas de guerras pasadas. Vio en sus ojos el mismo miedo que él llevaba dentro, pero también vio la chispa que el miedo no puede apagar, la voluntad de luchar por la libertad. Y entonces llegó la orden más desconcertante de todas. Dios le dijo que el pueblo era demasiado numeroso, que si ganaban, Israel se enorgullecería de su propia fuerza y se olvidaría de él. Gedeón sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo que eran demasiado numerosos? Apenas podían hacer frente al ejército enemigo y ahora Dios quería reducir sus hombres. Obedeció. Reunió a la gente y dijo: el que tenga miedo, que se vaya a casa. La multitud enmudeció. Algunos hombres miraban a los lados, otros miraban al suelo. Y entonces, como si se hubiera roto un dique, 22.000 hombres abandonaron el campamento. Solo quedaron 10.000. El número era ya ridículo y no era suficiente. Dios ordenó otra ordenación, esta vez en el arroyo. Los que bebieran agua como guerreros atentos, llevándose las manos a la boca en lugar de arrodillarse, serían los elegidos. Al final solo quedaron 300. 300 contra decenas de miles. Lo imposible tenía ahora una forma, un olor y un nombre. Aquella noche, el campamento de Gedeón fue como un suspiro contenido. Los 300 hombres guardaban silencio, como si sintieran el peso de lo que se avecinaba. No había gritos de guerra, solo el sonido seco de las armas al ser afiladas, respiraciones pesadas y miradas perdidas en la oscuridad. Gedeón caminaba entre las tiendas como un hombre que lleva dos mundos a cuestas, la certeza divina y el miedo humano. Fue entonces cuando Dios volvió a hablar. Le dijo a Gedeón que si seguía teniendo miedo, bajara de noche al campamento madianita, escondido, y escuchara lo que decían. Era un permiso divino para su inseguridad, un cuidado paternal en medio de la guerra. Gedeón tomó a su siervo Pura y con el corazón acelerado se arrastró por las rocas hasta llegar a las afueras del campamento enemigo. Allí, entre las tiendas y los centinelas, dormidos, Gedeón oyó algo que lo dejó helado. 2 soldados madianitas hablaban junto al fuego. Uno de ellos le contó un extraño sueño. Vi rodar una hogaza de pan de cebada y derribar la tienda de nuestro ejército. El otro replicó, casi tragando saliva: eso solo puede significar la espada de Gedeón. Dios ha entregado todo nuestro ejército en sus manos. No era una simple coincidencia. Era Dios usando a sus propios enemigos para confirmar su promesa. Gedeón se retiró, aturdido. Cuando regresó al campamento, su rostro ya no era el mismo. Sus ojos ardían con la convicción de quien ha oído temblar al enemigo incluso antes del combate. Reunió a los 300 y en lugar de repartir espadas o escudos, repartió trompetas, vasijas de barro y antorchas escondidas dentro de tinajas. Era un plan demencial y por eso mismo era perfecto para un Dios al que le gusta mostrar su fuerza a través de lo improbable. Era poco antes de medianoche cuando los 300 hombres se dividieron en 3 grupos y rodearon el campamento madianita. El valle dormía bajo una densa oscuridad, cortada solo por brisas secas que bailaban entre las tiendas enemigas. Gedeón dio la señal con los ojos y en un instante sincronizado y ensordecedor, las vasijas se rompieron, revelando las antorchas encendidas.
Las trompetas estallaron en el silencio de la noche y los gritos resonaron como truenos entre las montañas. Por la espada del Señor y por Gedeón. El sonido, la luz y el pánico eran tan intensos que parecían proceder de un ejército invisible mucho mayor que 300 hombres. Los madianitas, despertados en medio de la confusión, corrían en círculos, confusos, gritando en lenguas mezcladas. Muchos ni siquiera sabían a quién se enfrentaban. Algunos pensaban que estaban siendo atacados por tribus enemigas, otros imaginaban traiciones dentro de su propio campamento. El caos se convirtió en tragedia. En la oscuridad, sin saber quién era amigo o enemigo, los madianitas se enfrentaron entre sí. Las espadas cortaron el aire con desesperación, y el valle que antes palpitaba con el orgullo de una fuerza invencible, ahora sangraba desorientado. Las tiendas fueron derribadas, los animales se desbocaron y lo que quedaba de la organización se convirtió en polvo. Al amanecer, los supervivientes huyeron hacia el este, en dirección al Jordán. Gedeón, con los 300, no necesitó mover una espada. La victoria llegó gracias al pánico que Dios había sembrado en el corazón del enemigo. Era una escena increíble. Cadáveres esparcidos, fuegos aún encendidos, tinajas rotas mezcladas con armas abandonadas. Los israelitas que antes habían vivido escondidos en cuevas pisaban ahora el campo de batalla como hombres liberados. Pero Gedeón lo sabía. Aún no había terminado. Había reyes que debían ser juzgados, y el valor que antes apenas se sostenía en sus huesos, ahora le espoleaba para dar el siguiente paso. Con el campo de batalla aún en silencio, Gedeón reunió a lo que quedaba de sus hombres y tomó una decisión. No podía detenerse. No podía permitir que el enemigo escapara, porque sabía que si los reyes madianitas escapaban, la victoria estaría incompleta. La palabra de Dios en su corazón resonó con fuerza. Perseguidlos hasta el fin. Aunque los 300 estaban agotados, Gedeón les ordenó que siguieran a los reyes Seba y Salmuna, que habían escapado por un camino de montaña. Los soldados estaban cansados, sus pies llenos de ampollas y sus cuerpos agotados de energía, pero algo los mantenía en marcha. No era solo el miedo al fracaso, era la certeza de que algo más grande les guiaba. Gedeón no necesitaba muchos para la persecución. Confiaba en la promesa que Dios le había hecho y sentía que su misión era más grande que la vida misma. La persecución les llevó por tierras áridas, colinas rocosas y valles secos. El sol de la tarde empezaba a quemar, pero los hombres de Gedeón no se detuvieron. Cuando llegaron a una ciudad llamada Sucot, Gedeón pidió ayuda a los lugareños porque los hombres estaban hambrientos y necesitaban comida. Sin embargo, los líderes de Sucot, temiendo las represalias de los madianitas, se negaron a prestar ayuda. Gedeón, con una mirada de desaprobación, juró que volvería y cobraría lo que le debían. Continuaron la persecución y finalmente alcanzaron a los reyes madianitas en un lugar apartado. Sin vacilar, Gedeón ordenó la captura de Seba y Salmuna. Los llevaron ante su ejército y Gedeón, con la victoria ya asegurada, hizo justicia ejecutando a los líderes madianitas. El alivio y la sensación de misión cumplida llenaron el ambiente. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Gedeón sabía que la verdadera batalla, la batalla por la fidelidad a Dios, aún estaba por llegar. De vuelta en el campamento, Gedeón sentía la victoria en el pecho, pero también un vacío creciente. Había cumplido la misión que Dios le había encomendado. Había liberado a Israel del cinturón asfixiante de los madianitas, pero ¿qué vendría después? La sensación de poder que emanaba de los hombres que ahora lo veían como su líder, ese respeto que hacía sentir su presencia como un peso sobre la tierra, comenzó a afectar su alma. Cuando llegó a la ciudad de Sucot, las promesas de venganza contra los que le habían rechazado empezaban a tomar forma.
Gedeón se presentó ante los dirigentes de la ciudad y les exigió la ayuda que no habían recibido. Ellos, que se habían mostrado cobardes en su hora de necesidad, se encontraban ahora frente a un hombre que, incluso sin más tropas, seguía contando con la lealtad de su ejército. La venganza que había traído no era solo contra sus enemigos, sino contra los propios israelitas que le habían subestimado. La justicia, sin embargo, era amarga. El precio de la victoria estaba siendo cruelmente exigido, y Gedeón sentía el peso de ello en su corazón. Mientras tanto, Israel clamaba por un líder, por un rey. La victoria sobre los madianitas no había sido sencilla, y ahora las palabras de Gedeón sobre el retorno de la tranquilidad a la nación resonaban en sus mentes. Lo veían como el Salvador, el hombre elegido por Dios para dar al país un nuevo orden. Gedeón, con aspecto pesado y distante, aún sentía en el pecho el calor de las llamas de la batalla. El pueblo empezó a presionarle, pidiéndole que asumiera el reinado. Querían un rey, alguien con capacidad para gobernar y dirigir permanentemente. Pero Gedeón, que ya había recibido la gracia divina para liberar al pueblo, se negó a ocupar el trono. «No seré rey sobre vosotros, el Señor es vuestro rey», respondió con firmeza. Sin embargo, lo cierto era que ya se había convertido en un símbolo de poder, y no todos estaban dispuestos a renunciar a esa esperanza. La decisión de Gedeón de rechazar la realeza parecía sensata, pero el peso de la responsabilidad de dirigir a un pueblo libre de sus opresores empezó a distorsionar sus pensamientos. En un gesto que parecía noble, pero que en realidad presagiaba su caída, pidió a los hombres de Israel que le dieran el oro que habían tomado de los madianitas como botín. La idea era utilizar ese oro para fabricar un efod, un objeto de culto. Gedeón, tal vez creyendo que este símbolo podría reforzar su autoridad y resaltar la presencia de Dios, no se dio cuenta de que estaba siendo atraído por la tentación de un poder que no venía de Dios. Cuando terminó el efod, lo colocó en su ciudad natal de Ofra, y pronto muchos israelitas empezaron a reunirse a su alrededor, tratando el objeto con una reverencia cada vez mayor. Lo que comenzó como un símbolo de libertad conquistada, pronto se convirtió en un objeto de idolatría, algo que apartó los corazones del pueblo de Israel de la verdadera adoración a Dios. El efod ya no era solo un símbolo, sino un poderoso icono que succionaba la fe del pueblo. Empezaron a ver ese objeto como la clave de su protección y seguridad, y dejaron de buscar la presencia de Dios. La nación que había sido liberada de la opresión de los madianitas ahora se encontraba aprisionada una vez más, pero ya no por el enemigo físico. Estaban atados a un ídolo que había sido creado por la mano de su propio líder, Gedeón. Y él, con su corazón dividido, no podía ver la gravedad de su fracaso. Había sido un instrumento en las manos de Dios, pero la idolatría que había alimentado inadvertidamente en Israel ponía en peligro todo lo que había conseguido. Empezó a ver que su nombre se pronunciaba con reverencia, pero sin la verdadera reverencia que él, como líder, debería haber canalizado hacia el Señor. Con el paso de los años, la idolatría generada por el efod erosionó los cimientos de Israel. Aunque el pueblo disfrutó de un periodo de paz, su confianza en Dios empezó a decaer. En lugar de buscar al Señor, muchos empezaron a buscar seguridad en rituales y símbolos, como el efod que había creado Gedeón. La nación se alejaba de la verdadera fe y al mismo tiempo, Gedeón, que antes había sido un hombre de fe inquebrantable, estaba siendo consumido por su propia creación. Observaba el cambio en su pueblo con un sentimiento ambiguo entre la pena y la negación. Sabía que había fracasado, pero no sabía cómo remediarlo. No podía retroceder en el tiempo y destruir el efod, porque su culto se había extendido por todo el país.
y una vez más se encontró en un dilema, incapaz de afrontar las consecuencias de sus decisiones. También sus hijos empezaron a apartarse del culto verdadero. Lo que podría haber sido una historia de redención y honor, acabó convirtiéndose en un testimonio de perdición. Gedeón, ya anciano, miró hacia atrás, a los campos de batalla donde una vez se sintió invencible y al pueblo que había liberado, ahora tomado por la idolatría. La sensación de victoria que una vez sintió parecía tan lejana. Sabía que había fracasado, pero aún se aferraba a la esperanza de que su historia no fuera solo una historia de fracaso. Su último acto de autoridad fue negar la realeza y dejar claro que no gobernaría sobre Israel. Pero en 1900, realidad, sabía que en muchos sentidos ya se había convertido en rey, no por el trono que rechazaba, sino por el poder que él mismo había sembrado en los corazones de su pueblo. La idolatría, ahora arraigada, fue la herencia que dejó. A medida que pasaban los años y el peso de su fracaso se hacía aún más evidente, Gedeón se recluyó en los últimos momentos de su vida. A menudo se encontraba solo, meditando sobre sus decisiones y sobre la nación que había dirigido, pero que ahora estaba dividida por sus propias acciones. Los recuerdos de cuando él, un hombre sencillo, había oído la voz de Dios y había sido elegido para liberar a Israel, parecían tan lejanos como un sueño. Se preguntaba cómo había podido estar tan ciego como para permitir que el mismo poder que había recibido de Dios se convirtiera en un instrumento de idolatría. El dolor de perder su verdadera conexión con el Señor era más agudo que cualquier otra batalla a la que se hubiera enfrentado. Sintió la amargura del arrepentimiento, pero también una profunda tristeza al saber que la verdadera causa de su fracaso no fue la batalla contra los madianitas, sino la batalla interna que no había sabido ganar. Cuando Gedeón murió, fue enterrado con honor, pero su legado quedó marcado por este defecto crucial. El efod, que había creado con las mejores intenciones, servía ahora como símbolo de cómo incluso los héroes más piadosos pueden caer cuando el orgullo y la idolatría entran en sus corazones. El pueblo de 1900 y Israel, que antes le había admirado, se encontraba ahora en un estado de división y confusión. El ciclo de infidelidad a Dios continuaba como siempre, conduciendo a la opresión y el sufrimiento. Y así, la historia de Gedeón, marcada por grandes victorias, se convirtió también en una advertencia, un recordatorio de que la verdadera victoria no se gana en batallas externas, sino en la fidelidad constante y la verdadera adoración al Dios que guía. El final de la historia de Gedeón no fue una historia de completa tragedia, sino un recordatorio de que incluso los mayores héroes, los siervos más fieles de Dios, pueden fracasar cuando no reconocen la soberanía divina en sus vidas. Lo que comenzó como una misión de liberación terminó en una historia de advertencia. Las generaciones que siguieron al reinado de Gedeón aprendieron que el verdadero culto no se encuentra en iconos, símbolos u objetos creados por manos humanas, sino en la fe constante en un Dios inmutable, que no necesita más que la devoción genuina de su pueblo. La caída de Gedeón, con su culto convertido en idolatría, siguió resonando como una dolorosa lección sobre los peligros de la autosuficiencia espiritual. Con el paso del tiempo, el nombre de Gedeón fue recordado no solo por las victorias que obtuvo, sino también por los fracasos que tuvo. Sus hijos y los hijos de sus hijos vivieron con la sombra de su error. Y a pesar de todo, el pueblo de Israel siguió adelante, siempre en busca de un nuevo líder, alguien que realmente los condujera de vuelta al Señor. La historia de Gedeón, su valor y sus debilidades siguió contándose, no solo como una historia de redención, sino como una historia de cómo, incluso cuando pensamos que estamos preparados para gobernar, el verdadero liderazgo reside en permanecer humildemente dependientes de Dios.
La lección de Gedeón es que no es el poder lo que define a un hombre, sino la humildad de saber que, sin Dios, todo lo que consigue está perdido.